Bueno, para acabar con el rollo de los viejos, de mis abuelos, para que no quede incompleto, voy a tratar de ser más breve, ya me perdonarán de que estos primeros capítulos sean un poco largos o muy largos, demasiado largos. Lo que pasa es que pues, es historia que luego con el paso de los años a mucha gente de mi familia le va a interesar. Cuando ya no estemos los viejos, que contemos las anécdotas o que tengamos la historia o el acervo, pues estos van a ser manifiestos para que ellos puedan acordarse y poder tener referencia de cosas que sucedieron, que no estaban enterados. Y los próximos van a ser muy breves, a lo mejor 4 o 5 minutos máximo, pero más chistosos, más enfocados a experiencias de vida y a cosas más divertidas, ¿no? Esto pues, es historia que a todos les interesará, pero yo sé de muchos que sí les interesa mucho. Bien, en fin, mis 4 abuelos entonces ya están fincados en Puebla. Mis abuelos paternos. Bueno, quería contar una anécdota. Mi abuelo paterno, que era el administrador de la fábrica, vamos a situarlo en un hombre de 51 años, y mi abuelo materno, don Rafael es y este es don Jesús, soltero de 28 años. Entonces, mi abuelo luego embarazó a mi abuelita cuando llegó a México, y en 1921 y en el 1922 iban a ser mi papá. Entonces, mi abuelo paterno, don Rafael, invita al que había sido su peón, al que había sido peón en la fábrica 15 años antes. Se hicieron muy amigos y se frecuentaron mucho, aunque vivía mi abuelo Jesús vivía aquí en México y mi abuelo Rafael en Puebla. Se frecuentaban mucho y se querían muchísimo, toda la vida se quisieron mucho. Entonces mi abuelo invita a su amigo, el que había sido peón de la fábrica, a ser padrino de su hijo. Ese hijo era mi papá, iba a ser mi papá, don Chucho. Y mi abuelito, Jesús, soltero. Entonces, y de 28 años. Y mi otro abuelo, 51 años, y un hombre así muy firme, muy duro, ¿no? Y le dice mi abuelito Jesús, dice, oiga, don Rafael, siempre se hablaron de usted, toda la vida se hablaron de usted. Dice, oiga, pues sí acepto la invitación, pero con 2 condiciones. Entonces le dice mi abuelito, oiga, ¿cómo me vas a poner condiciones a mí? Todavía que le estoy haciendo el favor de invitarlo a ser mi compadre. Dice, a ver, ¿cuáles son las condiciones? Dice, mire usted, una, que se llame como yo, Jesús. Y la otra, que mi novia sea la madrina. Entonces, mi abuelo Rafael dice, está de acuerdo, ¿no? En aceptar las condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a mi papá lo bautizaron sus suegros solteros. Y mi papá se llamaba Jesús a petición de su padrino de bautizo, que posteriormente fue su suegro. Pero no tan solo eso, no nada más mi papá se casó con una hija de don Jesús. Su hermano mayor, que había venido de España con mi abuelita, se casó con la otra hija. Entonces eran 2 hijos de don Rafael y 2 hijos de don Jesús, 2 hijas de don Jesús, casados. Tenemos 2 familias con el mismo apellido. Entre paréntesis, es mi caso también. Mi caso, en 1953 nací yo y mi suegra, la mamá de mi esposa, fue mi madrina de bautizo. Yo me casé en 1979 y me bautizó mi suegra en 1953, soltera, mi madrina de bautizo, que además es mi prima tercera, porque la abuela de mi suegra y mi abuelo eran hermanos. En fin, bueno, el tema es la casa de huéspedes de mis abuelitos ahí en la 2 Poniente 104, donde ahora está Galerías Puebla. Junto había una churrería y junto era
la casa, la ferretería Cuétara abajo, y arriba era la casa de huéspedes de mis abuelos. La anécdota que quería contar, o la honor a quien honor merece, esa casa de mis abuelitos, por ahí pasaron todos los... ¿Se acuerdan que les platicaba yo antes de esos españoles que venían emigrantes, que no tenían dónde caerse muertos, que venían a hacer la América? Llegaban a Veracruz, trabajaban en Veracruz, luego en Río Blanco, en Córdoba, en Orizaba, así iban trabajando días o semanas o meses para conseguir el dinero para ir avanzando, porque todos querían llegar al DF. Cuando llegaron a Puebla, fue donde comenté también antes que se conocieron mis abuelitos en la fábrica, ¿no? Bueno, pues muchas de esas gentes llegaban a Puebla y ya sabían de mis abuelos. Entonces iban a la casa de mis abuelitos y mis abuelos los recibían y les cobraban 5 pesos por casa, comida y sustento. Y además se comía como en restaurante. Mi abuela era una curranta de esas, tremenda. Mi abuela Mercedes, costurera, hizo los vestidos de asturianas en Puebla para muchísima gente, unos vestidos preciosos, trajes típicos regionales asturianos, cocinera, costurera, se dejó la vista en los trajes de asturiana. Veía la televisión como a 40 centímetros. Con sus lentes estaba cosiendo y con el S acá. Pues es esa casa, le digo, por ahí pasaron mucha gente que me está viendo ahorita, sus papás o sus abuelos pasaron por esa casa de huéspedes. Muchísima gente. Hay anécdotas tremendas, o sea, hay una canción muy famosa, un vals que se llama el Vals María Elena, que lo compuso un compositor que se llama Lorenzo Barcelata. Hay una historia detrás de esa canción de una persona de Veracruz que se la mandó componer a este señor para una persona X, una chava de Puebla, una señora de Puebla, conocida nuestra, tía de unos amigos nuestros, de un amigo nuestro, porque es hijo único, Sandoval, Íñigo Sandoval. Ese Vals María Elena es famosísimo en todo el mundo. Pues lo compuso don Lorenzo Barcelata en la casa de mis abuelos, en esa casa de huéspedes, ahí lo compuso. Luego pongan en YouTube el Vals María Elena y van a ver cómo es una canción que han oído muchas veces en la vida. Tuyo es mi corazón, pues ahí lo compusieron en casa de mis abuelitos. Don Lorenzo Barcelata fue huésped en casa de mis abuelos. Todos mis abuelos ayudaron a muchísima gente pasando por ahí, igual, pues de más está decirlo, los 4 o 5 ferreteros importantes de Puebla, de históricos, pues todos trabajaron en la ferretería con mi tío. Mi tío heredó el negocio, la forma del negocio de las ferreterías por mi abuelo, que fue su suegro después. Por eso mi tío fue ferretero. Y hay miles de anécdotas. Una anécdota que quería contar: mi abuela materna, mi abuela Teresa del Torno, era una mujer también de mucho carácter, muy grande. Hace rato decía yo el apellido Tagle. Ella se apellidaba del Torno Tagle. Está de moda ahorita eso que mandas, lo del estudio del ADN, que te hacen con un poquito de saliva, lo metes en un tubito y lo mandas a Estados Unidos y te dan una historia de todo el desarrollo de tus apellidos, tu familia, tus orígenes, ¿no? De dónde provienes. Y nosotros, pues, casi un 80%, 85% es español, hay una parte italiana y había un poquito, una ramita árabe, asiática. Pues yo no sabía, no teníamos idea. Y eso, y mi familia no lo sabe, mi familia materna. El apellido Tagle es un apellido árabe. Y eso me lo dijo un amigo, el amigo que platicaba yo antes, el Tilico, que es árabe, y me dijo: el apellido Tagle es árabe. Y de ahí viene, quizás, cuando el dominio de los moros, 800 años en España, pues de ahí alguno que se apellidaba Tagle lo heredó. Entonces, esa abuela nuestra tiene algo que es digno de reconocerse. Fíjense, entre el mes de septiembre y el mes de diciembre
de 1943. Puedo equivocarme a lo mejor en 1 o 2 años, no sé si sean 1943 o 1941 o 42, pero bueno. Bueno, no, casi seguro que es 1943. Fíjense, entre el mes de septiembre y el mes de diciembre, en 3 meses, esa mujer enterró a un hijo, casó a una hija y dio a luz un hijo. Fíjense qué grueso, en 3 meses. Enterró a su hijo Fernando. Yo me llamo Fernando en honor a ese muchacho. Él nació con un problema del corazón. Nacería Fernandito en el año 30 y tantos, 35 por ahí. Murió de 8 años. Se llamaba Fernando, yo me llamo Fernando por eso. Tenía el corazón de fuera. Entonces, conforme iba creciendo más, el corazón se le iba haciendo más grande. Pues murió Fernandito por ahí del mes de septiembre. Luego casó a una hija, a mi tía Tere. Quiere decir que mi abuela fue de luto a la boda de su hija y embarazada. Entonces no entró a la iglesia. Era su primera hija que se casaba, que era mi tía Tere, y no pudo entrar a la iglesia pues porque no se sentía bien. O sea, iba de luto y estaba embarazada ya de 8 meses. De 8 meses. Y luego, en el mes de diciembre, da a luz un hijo que es mi tío Carlos. Mi tío Carlos, que es el más chico de los hombres hermanos de mi mamá. Pues esas son las anécdotas de nuestros viejos. Ahí quedan los abuelos. Y me extendí un poquito más porque muchísima gente de Puebla conoció o sabe de estas historias. Me acuerdo mi abuelo paterno. Mi abuelo materno mi abuelo paterno era muy viejito, murió en 1960, nació en 1871, murió en 1960, yo tenía 7 años, mi abuela materna murió en 1978, un poquito después del Mundial de Inglaterra, mi abuelo Priede murió en 1974 y mi abuela materna, María Teresa, murió en 1985. En fin, esa es la historia de los abuelos. La moraleja que dejo pues es que nunca pierdan la historia de la familia. No sé cuántos de nuestros hijos, o sea, yo esto que estoy haciendo es para dejarlo para que lo vean mis hijos, muchas cosas de las que estoy hablando no lo han de saber, mucho menos mis nietas o mis nueras. Cosas que les preguntarán sus papás, y la familia de tu marido, de dónde viene o qué hace, qué hicieron, pues aquí queda, ¿no? Y no es nada más que te lo platiqué, sino que ahí queda grabado y luego vendrán los hijos, vendrán los nietos y se enterarán de nuestra historia. Es un consejo que yo doy, ¿no? Nunca pierdan ese acervo, aprovechen las redes sociales, o sea, hay muchas formas de hacer algo que trascienda, que no sea, un video de un güey que se va a comer un sándwich, ¿no? O sea, ¿y qué? O sea, ¿no? Y tiene 5 millones de visitas. Está comiendo. Quizás es mi invitación, ¿no? Aprovechar las redes para dejar testimonios, para hacer cosas productivas. Cuánto hay atascado todo de críticas políticas, de basura que no sirve para nada. Todo el mundo dice, pero es puro bla bla bla, etcétera, etcétera. Aprovechenlo y déjenle algo no sabemos ni cuándo, ni qué día, ni qué hora nos va a llegar. Hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo y transmitir y dejar testimonio de lo que hicimos, de lo que fuimos, de lo que vivimos y de nuestra historia. Hasta la próxima.